hermanos, en el libro de Job. Ahora, libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. La mayoría de los que estamos aquí, y hablo de los adultos mayoritariamente, hemos pasado por diferentes pruebas, como enfermedades, relaciones rotas, mala situación financiera. Y aquellos que las hemos pasado antes de venir a Cristo y que las hemos pasado también después de venir a Él, nos damos cuenta de que las pruebas se tratan de diferente manera cuando estamos fuera de Cristo y cuando estamos en Cristo. Cuando una persona sin Cristo sufre alguna enfermedad, sobre todo muy grave, lo que le viene a esta persona es una derrota y una desesperanza porque no tiene con quién o de dónde agarrarse, está completamente derrotado. No encuentra ninguna tabla de salvación, su mundo se cierra y no quiere saber de nada y no quiere saber de nadie porque está completamente oscurecido, todo se le viene abajo, toda su vida. Posteriormente, cuando pasa la crisis inicial, comienza a buscar todas las opciones que se le ofrecen. Diferentes medicinas, medicamentos costosos, brebajes raros, y hay algunos que incluso optan por visitar a curanderos o personas que se dicen ser hechiceros, brujos, que prometen curarlos con métodos muy aberrantes. Hay personas que sufren alguna ruptura en su relación e inmediatamente lo que hacen es van y buscan consejos de personas que lo único que hacen es mal aconsejarlas, ya sea por ignorancia o por malicia, pero siempre van y tienden a ir a personas en las cuales en vez de ayudarles les van a destruir más el problema que tengan. Y así pudiéramos seguir con más casos en las cuales personas van caminando a ciegas buscando el remedio al mal que el cual los está aquejando en los lugares en los que nunca lo van a encontrar. Pero este no es el caso de una persona que confía en Cristo. Y hablo de una confianza real, una confianza bien en Cristo que ha sido transformada por el Espíritu Santo, porque hay mucha gente que dice, yo sí confío en Cristo, pero no conocen al verdadero Cristo, no conocen a Dios, lo dicen únicamente como una expresión que han aprendido a través del tiempo, ya sea por alguna religión que practicaron o que siguen practicando, pero ellos siguen diciendo, es que yo sí confío en Dios, yo confío en que Dios me va a ayudar, pero no conocen al verdadero Dios. Son expresiones huecas, salidos de corazones engañados, puesto que el que verdaderamente confía en Dios pone toda su esperanza en Él y busca el consejo para cada mal que le viene en la Escritura o en personas que conocen de la Escritura. Esa es aquella persona que realmente confía en Cristo, que busca un consejo, un buen consejo de personas que conocen la Escritura o en la misma Escritura es donde viene el consejo. El mensaje de esta mañana lo he titulado ¿Cómo confiar en Dios en el momento de sufrimiento? Y para ello lo que vamos a tomar de la Escritura es el libro de Job, cuya enseñanza nos va a llevar a entender que siempre hay un propósito en Dios para el sufrimiento del creyente. No es el tema del libro de Job. El tema del libro de Job, si bien es uno de los temas del libro de Job, el sufrimiento, el tema principal del libro de Job es la soberanía de Dios. Pero no vamos a tocar el tema de la soberanía de Dios, aunque es el tema principal. Vamos a enfocarnos en uno de los temas que es el sufrimiento de Job. Si a nosotros como creyentes nos preguntaran ¿cuál es el personaje de la Biblia fuera de Cristo que más ha sufrido? Sin lugar a dudas que la mayoría de nosotros dijéramos que Job. Ese sería el que primeramente viniera a nuestra mente. Y aunque no es el único personaje que menciona la Escritura que ha sufrido, lo que resalta aquí en el libro de Job es que el relato del sufrimiento abarca casi la totalidad del libro.
Nosotros vamos a ver desde el inicio cómo Job comienza sufriendo y hasta el penúltimo capítulo se está manifestando el sufrimiento de Job. Pero como les digo, no es el único personaje. Tenemos a Adán. Adán sufrió la caída, la expulsión del paraíso, pero en la mayor parte de la narración de la vida de Job se habla acerca de lo que él disfrutó estando en el paraíso. Así de que no es en su totalidad el sufrimiento, la historia de Adán. Abraham también sufrió cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, pero esa es solo una pequeña parte del relato en la vida de Abraham, puesto que la mayor parte se centra en la esperanza de Abraham de tener una gran descendencia y una descendencia bendecida por Dios. Moisés también sufrió batallando con el rebelde pueblo de Israel, pero también su historia mayormente narra el haber vivido momentos de gloria. Él vivió cómo se abre el Mar Rojo, cómo el pueblo de Israel es guiado por una columna de fuego, una columna de humo. Así es de que él tiene muchos momentos de gozo en la presencia de Dios. La historia de David también tiene momentos muy tristes, como el pecado que comete con Betsabé, el arrepentimiento, la muerte de su pequeño hijo, la muerte de más hijos, porque el Señor le había dicho que la espada no se iba a apartar de su casa, de la casa de David. Pero también mayoritariamente lo que vive David es su vida de un reino triunfante. Entonces no es la vida de David tampoco todo el relato, el sufrimiento. Así que tomando esto, hermanos, tomando esto como base, vamos a tomar la historia de Job para desarrollar el tema de nuestra predicación y consideraremos tres cosas. Vamos a considerar tres cosas nosotros durante la predicación que debemos hacer para confiar en Dios en medio del sufrimiento. Estas tres cosas que vamos a ver van a ser, número uno, reconozca que todo lo que ocurre en el creyente tiene un propósito y acepte su voluntad. Ese es el punto número uno. Reconocer que todo lo que ocurre al creyente es un propósito que tiene Dios y debemos nosotros de aceptar su voluntad. El punto número dos es que debemos de rechazar toda influencia pecaminosa. Cuando estemos nosotros en el momento de tribulación, debemos de rechazar toda influencia pecaminosa que trate de desviarnos de nuestra fe en el Señor. Y el punto número 3 y punto número final, vamos a ver cómo debemos nosotros de humillarnos ante Dios y reconocer su grandeza. El libro de Job, como les digo, no nos habla principalmente el tema, no es tanto el sufrimiento, sino la majestad, la sabiduría y Dios, como es y la voluntad de Dios. Ese es el tema principal. Hay quienes buscan también ver en el libro de Job como un siervo del Señor es bendecido grandemente cuando el siervo del Señor acata la voluntad del Señor, pero ese tema tiende más bien a ser un tema predicado en el Evangelio de la prosperidad. No siempre tiene que ser de esa manera, sino que Dios tiene determinada la manera en que bendice, y lo vemos en muchos casos de la Escritura. Así que antes de entrar al tema, hermanos, vamos a considerar algunos datos que nos pueden servir para entender el contexto en el que se desarrolla la historia de Job. Según los eruditos de la Escritura, el libro de Job fue el primero de los libros que se escribieron. Así como los 5 libros del Pentateuco, el libro de Job fue el primero uno de los primeros que se escribió, y la mayoría concuerdan en que este libro fue escrito por Moisés. Aunque hay algunos que dicen que pudo haber sido por Salomón, por Isaías, por Jeremías, incluso por Esdras, los datos que aparecen en el libro de Job nos lleva más bien a considerar que fue escrito por Moisés. De acuerdo a ciertas características del libro, del relato, esta historia de Job se desarrolla en la época de los patriarcas, en la época de Abraham principalmente. ¿Y por qué podemos nosotros concluir eso? Bueno, una de las cosas es porque Job, según la Escritura, nos habla que vivió tuvo una vida aproximada de 200 años. Esa fue
los años de la vida de Job aproximadamente. Abraham vivió 175 años y cada vez fue disminuyendo el promedio de vida de los hombres. Otra característica del libro de Job es que en ese tiempo, en la época de los patriarcas, la vida de la comunidad se centraba principalmente en una familia patriarcal, por eso era la familia de los patriarcas. Los patriarcas funcionaban como una especie de pequeños reyes que tenían ellos su familia, ellos mandaban en su familia, pero de una manera como de un pequeño reino, y así estaba constituida toda la sociedad. Eran pequeños patriarcados. También otro de los datos que nos habla acerca de que Job vivió probablemente en esa época de Abraham, es que la riqueza en ese tiempo se medía por la cantidad de animales que poseían. No se medía todavía en la cantidad de oro o de plata, sino en la cantidad de animales. Eso era como se medía la riqueza, y vamos a ver ahorita cuando entremos al relato. Pero quiero que esto lo tomemos en cuenta para que entendamos cómo es que fue la vida de Job en ese tiempo. Y también lo que podemos ver aquí en estos datos que nos hablan acerca de la vida de Job es que no se mencionan temas tan importantes en el libro de Job como la vida de Abraham, no se menciona tampoco como la fe de Abraham, ni tampoco se menciona el inicio del pueblo de Israel, porque todavía no existía el pueblo de Israel. De hecho, Job no era judío, no era israelita, ni tampoco se menciona el éxodo ni la ley que se le fue dada a Moisés en el Sinaí. Así que esta es unas consideraciones que debemos de tomar nosotros al estudiar el libro de Job. No lo vamos a estudiar nosotros de manera minuciosa, sino únicamente vamos a tocar el tema, como ya les comenté, acerca del sufrimiento. Vamos entonces a leer el libro de Job, y vamos a leer en el capítulo 1, leeremos únicamente del versículo 1 al 12. Job capítulo 1, versículo 1 al 12 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos en los cuales podemos meditar en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender este mensaje que tienes para nosotros, que podamos nosotros
aprender de él y pongamos en práctica en nuestra vida, Señor. Quita toda distracción y danos, Señor, un corazón abierto, un corazón dispuesto, Señor, a poder recibir este mensaje. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. La historia inicia hablándonos del personaje principal, que es Job. Job nos dice que era un residente de la región de Uz, y esto nos habla de que Job no es un mito, no es un ser inventado, sino que es una persona real, una persona que existió. Esta región, la tierra de Uz, estaba cerca del lugar en donde Moisés había estado, en la tierra de Madián, así de que es un lugar real, es una persona real la que nos está hablando. Tampoco se trata de una parábola que nos va a traer algún mensaje, alguna enseñanza moral. No, este es un personaje en el cual Dios lo ha dejado como un ejemplo para que nosotros entendamos acerca de lo que es un siervo entregado y cómo Dios trata con cada uno de sus siervos de diferentes maneras. La misma escritura comprueba en Ezequiel 14:14, donde el profeta compara a Job con Noé y con Daniel. Dice en Ezequiel 14:14, dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Así que ahí en el libro de Ezequiel nos habla acerca de la existencia real de Job. También en Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, nos habla de la paciencia espiritual de Job. Y dice así la escritura, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice la escritura que Job era un hombre muy rico. Como ya vimos, su riqueza se medía en la posesión de animales. Dice aquí, nos habla aquí en la escritura acerca de que él, en el versículo 3, nos habla la cantidad de animales que él tenía y cómo eso lo hacía ver con un hombre muy rico. Según la escritura, nos habla acerca de que era el hombre más rico entre los orientales, y eso ya habla de mucho. Ya habla de que era un hombre demasiado rico y era un hombre muy respetado en la región. Dice que tenía 7 hijos y tenía 3 hijas y que cada uno de sus hijos acostumbraban a hacer grandes banquetes y convivían familiarmente, y esto demostraba acerca del amor que Job había inculcado entre sus hijos, el amor que tenían entre ellos mismos al hacer banquetes y el invitarse entre ellos mismos, y el cuidado que les daban a sus hijas. Por eso dice que invitaban también a sus hijas. Era un amor que Job les había inculcado a todos ellos. Además, Job, como el patriarca, como el sacerdote de su hogar, dice que hacía sacrificios por cada uno de sus hijos todos los días, levantándose muy temprano, y de esa manera encontraba el favor de Dios hacia ellos. Todo lo que está narrando esta parte del libro nos hace ver cómo Job era realmente un siervo de Dios, un siervo entregado, un siervo, como dice aquí, era íntegro, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Nos da un ejemplo de cómo todo hombre, cómo toda cabeza de hogar debe de ser en su familia. Debe de estar constantemente, como el sacerdote de su hogar, debe de estar constantemente intercediendo por su familia. No debe de descuidar sus devocionales familiares, la lectura de la Biblia. Todo eso debe de estar permanentemente en el padre de familia, en el patriarca del hogar, porque eso es a lo que nos ha mandado Dios nosotros, hacer nosotros sacerdotes e intercesores de nuestra propia familia. Así que todo esto que nos habla el libro de Job demuestra que la vida de Job transcurría de una manera inmejorable. No había nada mejor que lo que Job estaba llevando. Para Job no se veía, no se vislumbraba ninguna nube de tormenta en su cielo azul. Todo para él, el horizonte de Job era una vida plena. Sin embargo,
en el versículo 6 hay un cambio en la historia. La historia nos hace un cambio de lugar. Está narrando una historia en la tierra e inmediatamente el autor del libro nos traslada hacia los lugares celestiales. Está a punto de suceder en el mundo espiritual un acto en el cual Job se vería involucrado en una tragedia personal. Dice la Escritura, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, cuyo nombre quiere decir adversario, se presenta junto con los otros ángeles de Dios, con los hijos de Dios. Y Dios, en una especie de reto, le dice a Satanás, ¿has considerado? Primeramente le dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella, dice en el versículo 7. Satanás, dice la Escritura, que es el príncipe de este mundo. Al momento que Satanás dice que viene de rodear la tierra, esto nos da a entender que Satanás no es omnipresente. Él tiene que andar buscando la tierra, él no es omnipresente, como muchos lo quieren hacer ver. Él no es Dios. Él no tiene ese atributo de Dios. Él tiene que andar buscando en la tierra a quien destruir, como nos dice la Escritura. Y entonces dice en el versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es una especie del Señor sentirse de cierta manera, si lo podemos llamar así, orgulloso de tener un siervo como Job, un hombre como Job. Y lanza un reto a Satanás y le dice que si no lo ha considerado la rectitud y la perfección de Job como alguien incapaz de hacer un mal, dado el temor que tiene de Dios. Y es en ese temor en el cual se incluye el contentamiento y agradecimiento hacia los favores dispensados de Dios. Ese es el temor de Dios. Nosotros al temer a Dios no es que tengamos un temor como nosotros normalmente conocemos, de tener un miedo hacia Dios. No, el temor a Dios es un contentamiento y un agradecimiento hacia los favores dispensados por Dios. Y es precisamente estos favores que Dios le da a Job los que Satanás toma de argumento para decirle a Dios que esto no tiene ningún mérito en Job. Le dice, ¿cómo no va a temerte? ¿Cómo no va a amarte si tú lo has cercado de todas las cosas? Le dice, así como tú lo cercas, como tú le das todos los beneficios, cualquier hombre puede hacer lo mismo que Job. No es ninguna gracia el que Job sea de esa manera contigo, puesto que tú le has dado todo lo mejor. Y entonces le sigue diciendo Satanás, le dice, quítale lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. En otras palabras le está diciendo, llénalo de problemas, déjalo en la ruina y verás si no reniega contra ti, se aparta de tu presencia y hasta te va a insultar en su propia cara. Este argumento que hace Satanás, el fiscal, Satanás el acusador, Satanás el que siempre está tratando de acusar al hombre, este argumento hace ver que los creyentes somos únicamente fieles cuando estamos siendo beneficiados en prosperidad y bienestar. Pero cuando son privados de todo, los creyentes pierden la fe y por ende la salvación, y entonces cambian de bando, se van de la luz a las tinieblas. Eso es lo que Satanás quiere hacer verle a Dios, que el hombre ama a Dios únicamente por interés y por lo que puede recibir de él. Sin embargo, un verdadero creyente no puede perder su salvación. Un verdadero creyente puede ser tentado por Satanás, de hecho es tentado por Satanás, pero jamás podrá blasfemar y rechazar a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ninguna persona, ningún creyente puede llamar, puede maldecir a Dios porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Ahora, lo que sí hay falsas conversiones que en un momento y hasta en muchos años pueden parecer verdaderas conversiones. Personas que dicen ser creyentes mientras están recibiendo los beneficios de Dios, pero cuando viene la prueba, estas personas se atreven incluso a blasfemar el nombre de Dios. Recuerdo el caso de un hombre que durante muchos años permaneció de manera activa en una iglesia. Este hombre, yo lo conocí, creo que lo vi 1 o 2 veces, pero conocí la historia de él porque nos lo contaron. Un ex pastor mío nos contó acerca de la vida de este hombre muy piadoso en su actuar en la iglesia. Y me lo contó de una manera triste, no fue de una manera de reprimenda hacia ese hombre, porque el pastor lo quería mucho. Habían iniciado juntos ellos estaban en la iglesia católica y habían iniciado juntos en el cristianismo. Y nos hablaba acerca de que cómo este hombre, siendo un hombre muy piadoso, aparentemente, permanecía en la iglesia constantemente, estaba incluso en diferentes ministerios, uno de ellos era el grupo de alabanza, pero cuando llegó a la vejez, cayó en una enfermedad que lo llevó a postrarse a postrar en cama, y duró pues muchos años así, incluso hasta que falleció. Y decía que este hombre llegó a blasfemar de Dios. Le hablaban de Dios y decía, yo no quiero saber nada de Dios, y blasfemaba el nombre de Dios. Y así murió, hermanos, este hombre, rechazando completamente a Dios. Hermanos, una persona que reacciona así nunca tuvo una conversión genuina. No hay persona que pierda la salvación, como dice la Escritura, porque la persona que ha recibido a Cristo ha sido sellada con el Espíritu Santo. Así de que no hay las conversiones, o son conversiones genuinas o son conversiones falsas. La Escritura así nos lo demuestra. Volviendo a nuestro relato, en este argumento de Satanás, Dios le permite a Satanás que le quite sus posesiones para demostrarle que un hombre transformado verdaderamente es imposible que reniegue de Dios. La historia entonces da un vuelco para Job de manera dramática. Primeramente nos dice la Escritura que va perdiendo sus posesiones, pierde después a sus hijos. Satanás, al ver que él no reniega de lo que ha pasado, vuelve otra vez a insistirle a Dios que le quite incluso la salud. El Señor se lo permite, tratando de que Satanás, de que de esa manera reniegue de Dios. Así que viendo estos acontecimientos, vamos a ver el punto número uno, que es: reconozca que todo lo que ocurre al creyente tiene un buen propósito y acepte la voluntad de Dios. Dice el versículo 20 al 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El ser creyente, hermanos, no quiere decir que somos insensibles al dolor. No, de ninguna manera. Nosotros sufrimos. El Señor Jesucristo sufrió cuando estuvo aquí como hombre. Así que nosotros como seres humanos sufrimos cuando tenemos algún problema, alguna pérdida de algún ser querido, sufrimos en alguna enfermedad. Job no dice aquí que no sufrió. Dice la Escritura que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Y el significado que tienen esto de rasgarse el manto y rasurar su cabeza en el Antiguo Testamento era un significado de gran dolor. No era un simple dolor en ir y como pasó con David, que fue y se encerró y no quería comer. No era un simple dolor, y aún así era un dolor muy fuerte el de David. Pero el que nos narra aquí es un dolor completamente. Job en un solo día perdió todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos. Así que rasga su manto, se rasura la cabeza, dice, y este significado en el Antiguo Testamento era de gran dolor. Sin embargo, ante ese dolor, la reacción de Job fue postrarse en tierra y adorar en señal de sumisión a los designios de Dios. Y por eso dice aquí, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que había un propósito en Dios, en todo lo que Dios hacía. Él reconoció que lo que había venido venía de parte de la bondad de Dios, y si él había decidido quitarle todo, era porque había algún propósito en ello. Él sabía que había un propósito. Dice la Escritura, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La Escritura está llena de eventos que parecieron incomprensibles y en algunos casos hasta contrarios a las cosas que se esperaban en el momento. Pero esto sirvió para los propósitos buenos y eternos de Dios. Como en el caso de José, tenemos el caso de José cuando es vendido por sus hermanos a Egipto, y el propósito que había de Dios era para que la nación de Israel se protegiera, no muriera en la hambruna que había, y que además fuera creciendo de tal manera, protegida de tal manera que creciera como una nación y pudiera el Señor entregarles lo que era la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios al ser vendido José. Y hay una prueba mucho más grande que podemos ver nosotros de cómo Dios tiene propósitos en la vida, en la misma muerte de Cristo en la cruz. Hubo un propósito, no, la muerte de Cristo en la cruz no se dio porque en el momento los romanos decidieron crucificarle. No, allá había un propósito eterno en esa muerte en Cristo en la cruz. A Cristo no lo sacrificaron los romanos, a Cristo no lo sacrificaron los judíos, a Cristo fue entregado por el mismo Dios para satisfacer su justicia, y de esa manera nosotros poder tener vida eterna. Hay un propósito, hubo un propósito en la Escritura, en la cruz de Cristo. Así que nosotros como cristianos debemos aceptar las aflicciones, porque son medios, por medio de los cuales Dios los utiliza para llevarnos a demostrar nuestra fe, nuestro amor y nuestra dependencia de Dios. Para eso sirven las aflicciones en los creyentes. El mismo Job exclamó en capítulos más adelante, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Nunca renegó Job acerca de lo que le estaba pasando. En capítulos posteriores vemos acerca de cómo Job trata de demostrar que él no había cometido algo por el cual estaba recibiendo, pero nunca renegó del Señor. Habacuc capítulo 3 versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud de un verdadero cristiano ante las aflicciones. El depender completamente de Dios. Nunca, hermano, nunca se pelea con Dios. Si está pasando por un tiempo de aflicción, con mayor razón acuda a Dios en oración. Hay quienes pasan aflicciones y lo primero que hacen es renegar en contra de Dios. Pero nosotros lo que debemos de hacer siempre es aceptar que eso que viene de Dios, porque todo lo que viene de Dios viene como una manera para corregirnos algo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida mal. Cuando usted está apartándose del Señor por alguna situación que está pasando, lo que está usted haciendo es estar cometiendo pecado.
Y entonces ya esas aflicciones que usted ya está recibiendo se convierten ya no en una situación en la cual Dios lo está utilizando para bendecirlo o para hacerlo crecer espiritualmente, sino se convierte ya en una corrección, en una disciplina. Y no como una manifestación de la ira de Dios, no, simplemente como un acto de bondad hacia usted para llevarlo por el camino, regresarlo al camino correcto. Eso es en lo que se convierte en corrección de Dios. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En otra parte de la escritura nos habla que si nosotros no aceptamos esa corrección como hijos, dice, entonces no somos hijos de Dios, somos bastardos. Así que el primer punto, hermanos, es reconocer que todo lo que le ocurre al creyente tiene un propósito de parte de Dios y que nosotros debemos de aceptar esa voluntad. El punto número 2 es rechace toda influencia pecaminosa. Dice Job capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás es nuestro principal acusador, es el principal instigador. Siempre está esperando la oportunidad de apartarnos de Dios y de destruirnos. Sin embargo, Satanás utiliza también personas y muchas veces personas de cercanas a nosotros para instigarnos en contra de las cosas de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no lo hace Satanás de una manera abierta, pues en todo caso se vería descubierto. Satanás es muy sagaz. Satanás utiliza muchos medios para tratar de acusarnos ante nuestro Señor. Por eso en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11 dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás cuando éste busca ganar ventaja para nosotros. Tenemos que saber nosotros que Satanás anda buscando siempre anda tratando la manera en cómo nos va a devorar. Aquí la primera persona que va y le dice a Job que rechace a Dios y que lo maldiga es precisamente su esposa, la mujer que tenía a un lado de él. Esta mujer, de acuerdo a lo que menciona aquí, había estado con Job cuando estaba recibiendo las bendiciones de parte de Dios, y como dice Satanás, así es fácil que cualquiera te alabe. Ella estaba actuando realmente como Satanás dice que actúan todos los hombres, de una manera de recibir únicamente los beneficios. Por eso cuando le sucede eso, va con Job y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Está reconociendo que Job es un hombre íntegro, mas sin embargo está incitándolo a que reniegue de Dios y que lo maldiga. En Mateo 6:23 vemos cómo cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y Pedro se acerca y le dice, Señor, ten compasión de ti para que no te acontezca esto. Y el Señor le responde, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo Pedro, el que tenía el Señor a un lado de con él, es instigado por Satanás para que trate de desvirtuar la obra del Señor. La Escritura nos habla acerca de que Satanás se disfraza como ángel de luz, y esto se refiere a que algunas de las personas en las cuales más confiamos y que incluso tienen apariencia de piedad son aquellas personas en las cuales Satanás puede influir para que nos hagan tropezar. Así que tenga mucho cuidado, hermano,
sea prudente, no importa de quién se trate. Así sea el hermano más piadoso que usted vea, así que sea incluso su pastor. Tenga cuidado, hermano, si ve indicios de que lo que quieren es hacerlo tropezar, huya lo más rápido posible de ellos. No importa de la persona de quien se trate, siempre sea prudente para que no vayan a hacerlo caminar por lugares equivocados. Y el punto número 3 es: humíllese ante Dios y reconozca su grandeza. Vamos ahí mismo al libro de Job, pero vamos a los últimos capítulos. Job, capítulo 40. Job, capítulo 40. Versículos 1 al 5. En el transcurso de este libro de Job, podemos encontrar cómo hay 3 amigos de él, dice en el relato, 3 amigos de él que tratan mayormente de hacerle ver que él era el responsable de lo que le estaba sucediendo. Y hay otro joven, el joven Eliú, que habla más bien defendiendo la causa de Dios. Pero en el capítulo 40, después de que Dios habla con Job y le dice: ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para contender en contra de Dios? Y le hace ver muchas razones por las cuales Job no tendría ninguna razón en querer justificarse ante Dios. Y en el versículo 40 dice, capítulo 40, versículo 1, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ahí termina el discurso que Dios le da a Job. Y entonces respondió Job a Jehová y le dijo, dice el versículo 4, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y dice el capítulo 42, versículo 1 al 6, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Durante el transcurso de este relato, vemos a un Job con todas las debilidades de un ser humano, porque era un ser humano. Job era un ser humano y tenía todas las debilidades. Ya vimos cómo primeramente en el capítulo 3, Job maldice el día que nació y desea no haber llegado a este mundo. Esa es una de las cosas que Job hace en el transcurso de los diálogos que tiene con sus amigos. Maldice el día en que nació, dice, y no hubiera querido no haber visto la luz del día. Posteriormente comienza a justificarse delante de sus amigos, negando que lo que le sobrevino haya sido por causa de algún pecado, porque él alega haber sido una buena persona, incluso llega a decir que él estuvo siempre cuidando de las viudas, de los huérfanos, ayudando al menesteroso. Lo que sí hace Job es argumentando en contra de algunos de los designios que Dios había tenido, pero aún en esa circunstancia siempre confía en la voluntad de Dios. Así que finalmente llega el momento en que Dios le hace ver la diferencia entre la grandeza de Dios y la pequeñez humana. Ante esto, como vimos en estos versículos, Job reconoce que el hombre no tiene nada que argumentar en contra de la voluntad de Dios.
y termina humillándose ante Él. Dios es Dios, hermanos. Dios es muy diferente a cualquier ser humano. Y qué insensato es todo aquel que trata de ponerse al mismo nivel que Dios. Qué insensato es aquel que trata de poner su orgullo por sobre las cosas de Dios, su ego por encima de los propósitos de Dios. Así que si usted está pasando por un periodo de prueba, no trate de decir que Dios está obrando en su contra de manera injusta. Dice la Escritura en Romanos capítulo 9, dice, ¿podrá acaso el alfarero decirle, el vaso de barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Tenemos nosotros razón en decirle a Dios por qué las circunstancias se están pasando de esta o de esta manera? Hay quienes tratan de hacer ver como que Dios siempre va a tener buena voluntad o más bien siempre va a tratar de tener cosas buenas hablando del mundo para todos sus hijos. Pero Dios tiene propósitos que nosotros no conocemos. Dios puede a nosotros, como dijo aquí mismo Job, podremos recibir únicamente lo bueno y no lo malo. Las cosas, incluso las cosas que nosotros recibimos malas, vienen de parte de Dios, pero tienen un propósito. Y ese es el propósito al cual nosotros debemos de atenernos y siempre saber que al final Dios siempre va a mostrarnos que aquello lo que había hecho en nuestras vidas era para que nosotros pudiéramos corregir alguna situación la cual nos estaba apartando de Él. Así que no trate, hermano, no trate de decirle a Dios que hay injusticia cuando está pasándole algo malo. Y mucho menos se aparte de Él, pues esto es una muestra de que usted únicamente estuvo cerca de Dios por interés y por lo que pudiera recibir de Él. Si usted se aparte de Dios, es una muestra de que nunca ha sido salvo verdaderamente. Eso es lo que usted está demostrando. O también de que no confía en la sabiduría de Dios, que confía más en las cosas y los métodos de este mundo que en la sabiduría de Dios. Y que tampoco confía en la bondad de Dios, en saber que todo lleva un propósito. Y ambas cosas son malas para un creyente. Tanto el rechazar a Dios como el argumentar en contra de Dios son malas para la vida del creyente. Ahora, cualquier sufrimiento que usted esté pasando en la vida no se compara con lo que Job sufrió. No importa la situación en la que usted esté pasando o que haya pasado, no se va a comparar con lo que Job sufrió en su momento. Y sin embargo, él se humilló y reconoció que era un insensato tratar de contender en contra de Dios. Y si nosotros podemos ver el sufrimiento de Job y sufrimiento de varios personajes de la Biblia, jamás se va a comparar con el sufrimiento que Cristo pasó en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por causa de los pecados de usted, por causa de los pecados míos, Cristo padeció y sufrió más que nadie en el mundo ha sufrido ni sufrirá. Y no fue porque él haya recibido, no fue porque él haya pecado, porque dice la Escritura, él nunca pecó, no pecó en nada. Cristo siempre fue perfecto, siempre fue justo, siempre fue limpio, siempre fue Dios santo, 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 como dice la Escritura. Y aún así él pagó el precio por nuestros pecados. Y aún este sufrimiento de Cristo estuvo en los planes de Dios. No fue algo que ocurrió, como les comentaba, este fue un plan que hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos de su misma ira, de la ira que Dios tenía para nosotros. La sufrió Cristo en la cruz, para que nosotros no sufriéramos eso, hermano. Que nosotros fuéramos rescatados de las llamas del infierno. Que nosotros fuéramos a una vida plena en la presencia de nuestro Señor. Para eso sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero siervo sufriente de la Biblia. Hay en el libro de Isaías, capítulo 53, hay
un poema, es un poema, es lo que escribe ahí Isaías, no un poema como lo conocemos nosotros en la literatura hispana o actual, sino un poema hebreo. Isaías 53 nos habla acerca del sufrimiento, y con esto termino, hermanos, del sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, el verdadero siervo sufriente. Dice: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este poema no termina así, hermanos. Este poema termina con el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cristo quedó satisfecho porque Cristo satisfizo la justicia de Dios, y porque Cristo, por los que vino a morir, han sido rescatados y serán rescatados. Cristo vino a morir por aquellos que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo de Él. Si hubiera personas que Dios hubiera elegido para salvación y se perdieran, entonces la justicia o el sacrificio de Cristo no hubiera sido perfecto, pero no es así, hermanos. Por eso fue el sacrificio de Cristo perfecto, porque todos aquellos para los cuales su Padre le entregó, como dice la Escritura, ninguno de ellos se perdió. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El siervo sufriente vino a morir por nosotros, hermanos. Así que nosotros no somos nadie para decirle a Dios, ¿por qué haces esto? Cuando nosotros estemos pasando por periodos de prueba, seamos humildes. Humillémonos ante Dios y reconozcamos que todo hay un propósito, y que Dios es Dios, y que Dios es soberano, y que todo lo que hace es para bien de aquellos que lo aman. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cuánta enseñanza, Señor, trae a nuestras vidas cada parte de la Escritura que tú nos has dejado. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, cuando renegamos de aquellas cosas en las cuales nosotros creemos que recibimos injustamente. Perdónanos, Señor, cuando te ofendemos y contendemos contra ti por aquellas situaciones que nosotros no comprendemos. Ayúdanos, Señor, a entender que todo tiene un propósito, a humillarnos ante ti y reconocer que tú eres único, que tú eres grande, que tú eres majestuoso. Gracias, Señor, gracias, Padre, por que todo esto nos sirve a nosotros para conocerte mejor y tratar, Señor, de agradarte cada vez más, caminar una vida justa, una vida que no te ofenda, Señor. Bendice, Señor, cada paso de nuestra vida para que siempre lo único que hagamos sea glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.